Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré del oscuro pasado de Lysol, cuando además de desinfectante para baños, se promocionaba como producto para la higiene íntima y anticonceptivo. Y por favor, no intenten esto en casa y siempre consulten a su médico. Lysol es la marca del primer desinfectante del mundo. Se inventó en Alemania en 1889 para poner fin a una epidemia de cólera y unos años más tarde para combatir la llamada gripe española. En la década de 1910, la empresa neoyorquina Linen Fink comenzó a producirlo para el mercado estadounidense y con publicidad engañosa lo promocionó como producto para higiene íntima. En esta época no quisiéramos rociar alguna parte de nuestro cuerpo con un desinfectante para baños o superficies, pero a inicios del siglo XX, dicha empresa era exactamente lo que quería que hicieran las mujeres. Las campañas publicitarias de Lysol hacían uso de la misoginia e inseguridades de las mujeres para vender su producto. Estaba dirigida a las amas de casa, insinuando que los problemas conyugales y la indiferencia de sus maridos era culpa de ellas por su negligencia íntima. Si prestamos atención a los carteles publicitarios, vemos a mujeres desdichadas y maridos infelices porque sus esposas no se aseaban sus genitales con Lysol, lo que repugnaba a los maridos, obligándolos a abandonarlas con todo e hijos. De igual forma, se promovieron imágenes de madres llenas de culpa, porque no enseñaron a sus hijas a realizarse duchas vaginales con Lysol. Las duchas vaginales eran un método anticonceptivo que se usaba desde 1832, cuando el médico estadounidense Charles Knowlton las comenzó a recomendar después de las relaciones íntimas. Este método recibió gran aceptación, que incluso en la década de 1940, un médico francés lanzó a la venta una ducha de acción automática, que fue muy popular hasta que Lysol se publicitó entre líneas como anticonceptivo. En ocasiones, los publicistas de Lysol utilizaron la frase higiene femenina como eufemismo para anticonceptivo y sustituyeron la palabra esperma por gérmenes. En 1873, en los Estados Unidos se aprobó la ley Comstock, la cual clasificó a los anticonceptivos como obscenos e inmorales. Su principal impulsor, Anthony Comstock, fue un miembro importante de la Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio y creía que el control de natalidad era blasfemia, por lo que desde esa época los libros, revistas y folletos sobre reproducción, educación sexual e imágenes obscenas constituían un delito federal. Y como en la década de 1920, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos no estaba interesada en los problemas femeninos. Los publicistas de Lysol se aprovecharon de eso y engañaron a las mujeres para que se rociaran su zona íntima con el producto, a fin de evitar embarazos no deseados. Los anuncios se colocaron en revistas y periódicos de mayor circulación y utilizaron carteles con mujeres elegantes y eslogans dramáticos y sexistas que afirmaban que la falta de higiene de las mujeres era razón suficiente para que sus maridos las engañaran o abandonaran. Pero que no se preocuparan, porque Lysol estaba ahí para proteger la felicidad conyugal y la fidelidad de sus maridos. Este anuncio es un ejemplo de ello, pues menciona: ella era una joya de esposa, con un solo defecto. Fue culpable de la negligencia que estropea muchos matrimonios. Lysol ayuda a evitar eso. O como este otro anuncio donde se lee: una esposa perfecta hasta las 6 de la tarde, pero su matrimonio se ve estropeado por una negligencia que pocos maridos pueden perdonar. Y más abajo menciona lo siguiente: Lysol pudo haber ayudado. Incluso el esposo más amoroso encontrará difícil de olvidar o perdonar a una esposa que no se preocupe o ignore su higiene íntima. En ese mismo anuncio nos informan de la experiencia de una tal Mary, quien era una madre y ama de casa perfecta, y cuando su matrimonio con John terminó, la gente lo llamó bruto, pero desconocían el otro lado de la historia.
Acto seguido, el anuncio les recomienda a las mujeres que se aseguren de no tener el mismo destino de Mary y usen Lysol para su higiene íntima. En este otro anuncio vemos a una mujer desdichada con el lema: las dudas amenazan el amor conyugal, una pequeña negligencia íntima puede privar a una esposa del amor de su marido. Y aquí esta mujer nos cuenta cómo perdió a su marido y cómo lo recuperó, relatando lo siguiente: supongo que realmente tuve la culpa cuando Stan comenzó a prestar atención a otras mujeres. No es que no supiera de higiene femenina, más bien me volví olvidadiza. Mi médico finalmente me corrigió: nunca seas una esposa descuidada, y me recomendó usar siempre el desinfectante Lysol. Las campañas publicitarias también mostraron a mujeres infelices viendo el calendario temerosas, preocupadas de estar embarazadas. Lysol dejaba la carga del control de natalidad únicamente a las amas de casa, advirtiéndolas sobre el costo emocional que un embarazo tendría en su feliz matrimonio. En este anuncio, por ejemplo, menciona que preocuparse por el calendario te roba tu juventud, salud y belleza. En este otro, refieren que las mujeres se podían ver como esta elegante dama, que sabía sobre higiene femenina y era una mujer moderna, que llevaba una vida planificada, refiriéndose al uso de Lysol como método anticonceptivo. Sus campañas publicitarias lo convirtieron en el anticonceptivo más vendido entre 1930 y 1960. En esa época, los condones o dispositivos intrauterinos eran demasiado caros y no estaban disponibles para todas las mujeres, por lo que muchas, como lo han hecho desde hace siglos, idearon estrategias para evitar embarazarse. Y de esta manera llegó Lysol, afirmando que era seguro rociarse ahí abajo para no tener un bebé o reconquistar a sus maridos. Como este anuncio que incluye un relato de un matrimonio que menciona lo siguiente: nuestro romance volvió a ser tan especial, ahora que sé sobre el cuidado adecuado de la higiene femenina. Desde que tuve esa conversación con el médico, siempre uso Lysol para duchas vaginales. Los carteles publicitarios afirmaban que Lysol era seguro y suave en los denominados tejidos delicados. Pero esto era totalmente falso, ya que la fórmula de Lysol contenía cresol y otros ingredientes tóxicos y cancerígenos. El cresol es un compuesto químico corrosivo y al entrar en contacto con la piel puede causar quemaduras. A una alta exposición puede dañar los riñones y el hígado, mientras que su ingesta puede provocar anemia, problemas cardíacos y hasta la muerte, algo que por supuesto omitían en sus anuncios publicitarios. Pero ¿qué pasaba con las mujeres que se cuestionaron sobre la eficacia y seguridad del producto? Muy simple, los publicistas agregaron fotografías de médicos con una cálida sonrisa que recomendaban ampliamente el producto y atestiguaban su eficacia. O de médicos que se encontraban al otro lado del océano Atlántico, como la ginecóloga parisina de nombre Clotilde Delaunay, que como se pueden imaginar eran ficticios. Cientos de mujeres se intoxicaron con el producto y reportaron problemas uterinos. Tan solo en 1911, los médicos registraron casi 200 intoxicaciones por Lysol. Otras mujeres informaron ardor e inflamación en sus genitales y al menos 5 de ellas murieron por usarlo. Sin embargo, Lenen Fink, la empresa fabricante de Lysol, todavía lo anunciaba como seguro de usar, a pesar de que, en 1912, la Asociación Médica Estadounidense advirtió a los fabricantes de desinfectantes a no alentar a los clientes a rociar sus genitales con sus productos. Pero dicha compañía continuó publicitándolo como producto de higiene femenina. En 1935, impugnó una demanda argumentando que las lesiones de una consumidora se debieron a una alergia al producto, por lo que el tribunal declaró inocente a la empresa. En otra demanda, la compañía argumentó que el demandante sabía que la solución contenida en la botella de Lysol era venenosa y que la etiqueta tenía una calavera y tibias cruzadas que así lo indicaban.
La compañía fabricante de Lysol tenía los medios suficientes para reprimir las demandas presentadas en su contra por los consumidores, y tras culparlos de usar indebidamente el producto, fue absuelta de toda responsabilidad. En 1961, un hombre se quejó de que las duchas vaginales con Lysol le causaban ampollas y sangrado a su esposa. El vicepresidente de la compañía tuvo el descaro de mencionarle que era el primer incidente de este tipo registrado, aun y cuando ya se habían presentado varias demandas exponiendo exactamente esas lesiones. Lo que me recuerda a la historia de Ben Byers y las chicas del radio, que subí hace algunos meses y los pueden encontrar en la lista de reproducción titulada La locura del radio. Y se darán cuenta que algunos eventos de la vida real superan la ficción. Debido a los cientos de informes de lesiones, quemaduras químicas y muertes relacionadas con Lysol, se lanzó una nueva fórmula libre de cresol, el cual fue reemplazado por otro menos dañino. En 1933 se llevó a cabo un estudio en un centro de salud materna de Nueva Jersey, en el cual se reportó que casi la mitad de las mujeres que lo utilizaron como ducha anticonceptiva quedaron embarazadas. Y aunque no lo crean, la compañía Lenen Fink quiso llegar a más rincones, pues a finales de la década de 1930 desarrollaron un tampón rociado con un antiséptico y desinfectante. La compañía volvió a jugar con el miedo de las mujeres a sus olores corporales y lo promocionó como un producto germicida que eliminaba los malos olores y no alteraba el ciclo menstrual. En 1965, en los Estados Unidos se legalizaron los métodos anticonceptivos para las mujeres que estaban casadas. Las solteras tuvieron que esperar 2 años más. Para 1968, Lysol se anunciaba como un desinfectante para baños y superficies, y los anuncios se encargaron de hacer énfasis en que eliminaba únicamente los gérmenes del hogar. Finalmente, les cuento que en la década de 1970, cuando las pastillas anticonceptivas estuvieron disponibles para todas las mujeres, los publicistas de los productos de higiene íntima femenina tuvieron que pensar en nuevas estrategias publicitarias. Y no hay nada mejor que hacer sentir a las mujeres que sus cuerpos son horribles y que no podrán tener la fidelidad de sus parejas a menos que utilicen sus productos. Como este anuncio, en donde él refiere lo siguiente: Amy no necesita ducharse, pero sabe que amo el albaricoque. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigue la cuenta del canal en Instagram, que la pueden encontrar como m-distoria. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de los usos alternativos que se le dieron a Lysol y de sus campañas publicitarias. Y hasta pronto. Y más abajo menciona lo siguiente: Lysol pudo... Y más abajo menciona lo siguiente: Lysol pudo haber ayudado. Incluso el esposo más amoroso encontrará difícil de olvidar o perdonar a una esposa que no se preocupe... Pero su matrimonio se había estropeado por una negligencia que pocos maridos pueden perdonar.